Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a darle inicio al segundo encuentro sincrónico de la asignatura Análisis Financiero. Este grupo corresponde al 23 de 10 B04, grupos 1 y 2. El día de hoy vamos a mirar lo que tenemos pendiente para esta semana, comprendida entre el 23 y el 29 de octubre. Entonces, vamos a hablar del primer parcial. ¿Qué tiene el primer parcial? Allí vamos a encontrar nosotros un balance general y un estado de resultados. Entonces, me dice, para los periodos indicados, primero, el análisis vertical. Ya ese análisis vertical, nosotros lo hemos trabajado, ¿cierto? Entonces, cuando estamos mirándolo, lo trabajábamos inicialmente por grupos y después en términos generales, ¿cierto? Ahora lo vamos a tomar en términos generales porque es para poder nosotros tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, ya el análisis vertical lo conocemos. Vamos a mirar el análisis horizontal, cómo se desarrolla, ¿cierto? Si usted va a tomar atenta nota, aquí en esta presentación decimos año 2, entonces para el segundo año, o sea, para el 21, sería el año 2 y el 2020 sería el año 1. Luego nos hacemos un ejercicio para que lo entendamos un poquitico mejor. Entonces decimos año 2 menos año 1 dividido año 1 y nos va a dar, eso lo multiplicaríamos por 100 y nos va a dar una cifra porcentual. ¿Qué es lo que estamos hallando nosotros? En valores absolutos estamos hallando la variación entre un periodo y otro, ¿cierto? Entonces, vemos que el mismo balance nos está contando a nosotros qué ha sucedido. De acuerdo, en el ejercicio que se nos cerró ayer, decíamos, hay unos análisis muy buenos, me gustaron. Pues me faltan todavía muchos por calificar, pero ahí vamos. En esos análisis exhaustivos que hacían, me parecía muy pertinente porque empezaron a cruzar información de los activos con los pasivos. Entonces, qué políticas y estrategias podríamos trazar nosotros para recuperar y poder cubrir esos pasivos a corto plazo? Y el balance general, algunos me especificaban. Se puede hacer esto y se incrementa cuando ya nosotros tomamos esas decisiones, las vemos reflejadas aquí en el horizontal, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que nos estaríamos mirando cuál es la variación y podemos decir qué pasó entre un año y el otro. Si las decisiones que nosotros tomamos en el horizontal, en el vertical, están bien dadas, acertadas o no. Cuando hay esas variaciones, entonces ya nos tocaría entrar a mirar qué otras situaciones podríamos nosotros plantear para poder, como les digo, tomar decisiones, pero en buenos términos, de manera tal que podamos salir adelante y cualquier tipo de situación que se dé, podamos nosotros solventarla, ¿cierto? En la segunda parte, vamos a mirar los indicadores de liquidez. Entonces, en la página 32, yo por aquí les colocaba un pastelito. ¿Cuáles serían los indicadores de liquidez? Entonces, la razón corriente y la prueba de veracidad, que hay otro, ¿cierto? ¿Qué sucede con esto? Mire, y le voy a colocar un ejemplo. Cuando una persona, cualquiera de nosotros, va a un banco a solicitar un préstamo, si usted de una vez, si no le da un indicador de liquidez positivo, aceptable, lo primero que le van a decir es de que usted no tiene capacidad de pago. Cuando hablamos de que no tiene capacidad de pago, ahí encontramos nosotros estas situaciones, ¿cierto? El análisis de estos indicadores. Entonces, mire, por ejemplo, en la prueba ácida, la lectura de la prueba ácida siempre la tiramos contra uno, ¿cierto?
Entonces, ese resultado que nos dio lo vamos a comparar con 1. Y lo leeríamos por cada peso que tengo, por cada peso que debo, tengo esto para pagar el resultado. Luego lo miramos allí para que miremos. Entonces ya por ese lado te están diciendo, si eso te da sobre 3, sobre 2, inclusive por encima de 1, que te quede el espacio, digámoslo así, financiero, que te permita poderte solventar, cancelar esas deudas a corto plazo y poder nosotros desde ahí empezar a analizar qué acciones hay que tomar, ¿cierto? Entonces, ahí ya cuando miramos ese tipo de acciones que hay que tomar, empezamos a mirar los otros indicadores. O sea, la razón corriente, cómo estamos nosotros. De igual manera, nos va a permitir analizar el margen bruto, si estamos, cómo vamos. Y es muy importante. Muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, las decisiones se deben de tomar de manera acertada, analizando todos los indicadores, no uno solo, ¿cierto? A veces uno les comenta o hace un ejemplo, o traza una analogía como muy sencillita, muy coloquial, pues, para que lo entendamos así. De pronto nos vamos a conseguir una novia y tenemos 10, 15 muchachas muy bonitas. ¿Qué hacemos nosotros? Nos le tiramos a todas. Hay algunos haraganes, sí. Otros van a escoger la que sea más compatible con ellos y eso es el análisis exhaustivo de todas esas situaciones, ¿cierto? Entonces, en términos financieros, hay que mirar las variaciones que se tienen, qué pasó entre un año y el otro, qué podemos hacer nosotros, si tenemos capacidad o no, tenemos solvencia económica o no para poder hacer inversiones, qué sé yo, coger analizar posibles ampliaciones, posibles situaciones donde encontremos una respuesta adecuada. Entonces, queremos ampliar la empresa, queremos comprar maquinaria, queremos hacer múltiples cosas, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Analizar la situación financiera y mirar si en ese momentico se puede ampliar, se pueden abrir otras sucursales, se pueden traer más empleados, mire, eso le va a permitir esas situaciones, ¿cierto? Si nosotros tenemos solvencia económica y estamos mirándolo, tenemos unas muy buenas razones, esos indicadores de liquidez. ¿Qué es esto? La liquidez es el respaldo que usted tiene para poderse mover financieramente en un mercado, ¿cierto? Entonces, el ejercicio como tal es ese, ¿cierto? Entrar a analizar esas partes y poder, de igual manera, en el balance general y en el estado de resultados. No sé si de pronto hasta aquí tienen alguna pregunta. Vamos entonces a mirar. Yo tenía por aquí, no lo, es inicialmente, digamos, yo le colocaba ahora al inicio, le explicaba algo a Hanner, a Daniel, sobre el cómo hallar nosotros esto, ¿cierto? Entonces, mire, yo, por ejemplo, le colocaba él aquí y le decía cómo podemos ir nosotros. Le damos siempre igual para el inicio y le decimos año 2, que lo tenemos aquí, menos el año 1, dividido año 1. Entonces, mire que lo que estoy haciendo es hallando la variación entre un periodo y el otro. Y así podemos nosotros arrastrar esta cifra y nos va a decir, por ejemplo, para este caso, estamos hablando de que estas cifras que nos dio el compañero Daniel, estamos diciendo, vea, en el efectivo, entre un año y el otro se aumentó en el 46%.
si lo miramos, podemos decir, tomamos decisiones muy acertadas. Venga, cambiémosle esta para que lo veamos reflejado más bien así. Digamos que aquí son 900. Entre un año y el otro, se vendieron todos los inventarios. Mire, disminuyeron los inventarios, pero se aumentó el efectivo. Si estamos mirando la coherencia entre esto, ¿cierto? Al rebajar los inventarios, al tener nosotros una muy buena rotación de inventarios, el efectivo va a aumentar, ¿cierto? Entonces, mire que aquí el balance general nos estaría mostrando esas variaciones, ¿cierto? Cuando son negativas, vamos a decir, bueno, nos estamos, por ejemplo, en el caso de los inventarios, estamos nosotros viendo de que disminuyeron y al disminuir se tiene que incrementar y aquí encontramos el incremento, ¿cierto? Podemos vender de contado o algunos clientes pueden hacer sus transferencias, cualquier otro tipo de pago, ya sea electrónico, en efectivo, cheque, lo que sea. Entonces, mire que las variaciones se van dando y nos va mostrando el balance general. Estos resultados son los que nos van a permitir a nosotros analizar adecuadamente lo que se tiene, ¿cierto? En el estado de resultados, de igual manera, también sacamos las variaciones y miramos qué puede pasar, ¿cierto? Tomamos los 2 años. Cuando estamos trabajando, les decía ahorita allí en la presentación, cuando estamos trabajando tomamos los 2 años. La razón corriente, por ejemplo, aquí tenemos nosotros, nos dice que la prueba ácida nos dice que van a ser iguales. La prueba ácida, sí, prueba ácida va a ser igual a lo que serían activos corrientes, ¿cierto? Entonces, le decimos aquí que igual a los activos corrientes menos los inventarios dividido, yo meto eso entre paréntesis, lo vamos a dividir ¿por qué? Usted tiene el pastelito ahí. Por el mismo activo corriente. Muy bien. ¿Qué sucede? Que aquí nosotros vamos a encontrar una razón. Entonces, ¿qué le dice? Si esa le dice que es, digamos, le dio aquí 1 punto cualquier cosa, 48. Entonces, lo que yo les decía era siempre tirarlo contra 1, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos 1. Entonces, me dice, por cada peso que debo, entonces aquí, por cada peso que debo, tengo para pagar 1,48. Así se lee la prueba ácida, ¿cierto? Por cada peso que debo, tengo 1,48. Lo que me quiere decir que tengo solvencia en este momentico económica, porque si cancelo este peso, me queda 0,48 con el cual me puedo mover financieramente. Mire que el análisis de estas razones de igual manera nos va a permitir complementar lo que sería el análisis completo. No sé si de pronto hasta ahí tienen alguna otra duda. Catherine, Raquel, Jorge, Víctor, Eder, Fran, Profe, Edgar, perdón, Daniel. tiene el micrófono apagado. Digamos, cuando es por debajo de 1, la Sí, condición sería la contraria, es decir, no, la no empresa no tenés. tendría No, esa no, no libertad tenés. financiera. Ajá. ¿Por qué? Porque eh, la misma palabra lo dice, ¿cierto? Lo que acabaste de decir. Eso es una palabra muy técnica, ¿cierto? No tiene libertad financiera. ¿Por qué? Porque no tiene cómo mover, no tiene con qué pagar. Entonces,
por ejemplo, te dio punto 48, lo tiras contra 1. Por cada peso que debe, tiene punto 48 pesos centavos para pagar. No, no te da. Si te da una razón por encima de 3 o 3 o 2, entonces te dice, por cada peso que debo, tengo 2 para pagar. Por cada peso que debo, tengo tanto para pagar. Al compararlo, esa es la que nos va a decir. Y lo que decís es eso, no tenemos libertad financiera si está por debajo de 1, cualquiera de ellas, ¿cierto? Venga, antes de continuar, se me pasa siempre por alto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna dificultad para que yo suba la grabación a YouTube? No, profe. Listo. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta.